La palabra de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que este gran día se acerca, este gran día que hemos hablado durante toda esta serie de ese final, la recta en la que ya estamos, ya Cristo viene, tenemos maletas listas, tenemos vestido limpio, ¿sí o no? Ya estamos que solo esperando a que suene esa trompeta. En algún momento, así, en un abrir y cerrar de ojos, tú escucharás sonar esa trompeta y escucharás una voz, la voz de Jesús que te dice: sube acá. Y en ese momento, simplemente al abrir nuestros ojos, estaremos delante de Él, reunidos todos en las nubes. ¿Qué tal? Bendecidos, aleluya. Miren que Dios ha venido hablándonos algunos temas que parecen un poco tediosos, pero me he dado cuenta de algo, y es que Dios, en medio de cada tema que hemos hablado acerca de lo porvenir, nos está dejando enseñanzas que son muy importantes para hoy. Porque resulta que al analizar los juicios y todo lo que va a pasar, no solo nos hemos informado de lo que va a pasar, sino que también hemos aprendido a conocer el corazón de Dios. Tú puedes a través de esto saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Tú puedes saber a través de esto qué es lo que a Dios le molesta y esas razones que tiene para traer juicio sobre la tierra. Por eso, al entenderlo, nosotros vamos a trabajar más con el Espíritu Santo para corregir eso de nuestras vidas, porque no puede ser que lleguemos al cielo y veamos que la tierra está siendo destruida por cosas que nosotros nunca quisimos dejar. Eso sería muy duro, ¿no? Porque el Señor nos da la potestad de cambiar, de ser transformados. Su Espíritu Santo está en nosotros, Él trabaja en nosotros. Y yo sé que todos tenemos diferentes batallas, diferentes luchas. Aquí no juzgamos a nadie, no condenamos a nadie, pero no podemos quedarnos en el reconocer nuestras batallas, sino que debemos avanzar a la victoria. Que Dios no solo me muestra en lo que estoy mal, en lo que debo cambiar, sino que también me da el poder para cambiarlo. Que el Señor trabaja conmigo, yo trabajo con Él. Esto es un equipo. Él no lo hace todo por mí, Él trabaja conmigo en esas áreas. Y por eso dice la palabra que tú debes cooperar con el Espíritu Santo. Y si alguna cosa que tú escuchas acá dentro de toda esta lista de temas que estamos viendo, el Espíritu de Dios te redarguye en tu corazón, te muestra que hay algo que ajustar, entonces no te molestes, simplemente dile: Espíritu Santo, tengo un corazón enseñable y estoy dispuesto a tener una vida que te agrade. Yo quiero agradarte en todo lo que hago, Señor. Yo sé que en mi espíritu ya te agrado porque yo soy bendecido en el amado. Tú me amas en el amado, pero yo quiero en mi vida exterior también reflejar eso que hay en mi interior. Y quiero santificarme cada día más y quiero que tú obres en mí, Señor, porque quiero que cuando regreses me encuentres limpio. Me quiero ir contigo. Y nos vamos con Jesús. Amén. ¿Ya cuántos están listos para el viaje? Este es el viaje de sus vidas. Ustedes han visto cuando una persona se va de vacaciones. Pensemos un poquito en las mujeres, alistando la maleta. Uno de hombres más relajado, ¿cierto? Un par de camisetas, chancletas, o bueno, hay veces que la cosa es diferente, ¿no? Pero, ¿por qué nos preocupamos tanto? Estamos creyendo que va a ser un buen tiempo, que no nos haga falta nada, que todo esté completo. Pues este es el viaje de los viajes. O sea, nunca has tenido un viaje tan importante como este. Te vas de vacaciones al cielo 7 años. ¿Te parece poco? Nos vamos con Cristo, vamos a tener un tiempo inolvidable, vamos a estar por la eternidad con nuestro Señor, pero este primer espacio será ahí en casa de papá, 7 años. 7 años celebrando las bodas del Cordero, casándonos con Jesús. 7 años donde seremos premiados, galardonados por todo lo que hayamos hecho en esta tierra. El Señor pagará a cada uno cual haya sido su obra, ya hemos estudiado de eso. Entonces creemos que allí estaremos de fiesta, de banquete, mientras aquí en la tierra la gente va a estar sufriendo muchos dolores. Porque hemos visto varios juicios y hace 8 días hablamos de la quinta trompeta, que es el primer ay de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando Dios dice ay, porque el abismo es abierto. Los demonios que están encarcelados allí para el juicio final son sueltos y ellos vienen a atormentar por 5 meses a los habitantes de la tierra. No los van a matar, los van a atormentar con sus colas, sus aguijones como de escorpión, donde va a haber mucho dolor, mucha tristeza. La gente buscará la muerte, pero la muerte se esconderá de ellos.
Ellos no van a poder encontrar la muerte. Serán 5 meses de tortura, de mucho dolor. Y entonces cuando estén ahí en esos 5 meses, en ese dolor, se tocará la sexta trompeta y es ahí donde vamos a entrar hoy. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 al 21. Léelo conmigo, dice la palabra de Dios así. El sexto ángel tocó la trompeta. Pausa. Hagamos una oración, ¿les parece? Y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Padre, gracias, tú eres bueno. Siempre estás aquí. Siempre nos bendices con tu palabra, Señor. Y sabemos que en medio de todo lo que tú nos hablas, hay algo que nos transforma. Y hoy te pedimos que no sea la excepción. Que tu palabra hoy, Señor, limpie nuestras vidas, limpie nuestro pensamiento, quebrante nuestra voluntad, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sane lo que esté herido, avive nuestra fe, nos motive a seguir adelante, enciende ese fuego en nuestro corazón. Es que tu palabra lo dice, Padre, que tú haces a tus ministros como llamas de fuego. Y eso queremos ser en esta tierra, llamas de fuego, encendidos con tu amor, Señor, como una iglesia enamorada, una iglesia triunfante en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Padre, y creemos que tú estás aquí y que tú haces mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Señor. Hoy aquí te mueves con poder y gloria. Hoy aquí, Señor, sabes que derramas de tu unción, de tu buen óleo, de tu buen aceite, porque estamos juntos en armonía, habitando aquí, recibiendo el buen óleo, esa buena unción que baja desde la cabeza, esa unción que trae vida eterna y bendición, Señor. Queremos esto, queremos ser llenos de tu gloria. Nosotros por nuestra parte disponemos nuestro espíritu como buena tierra para que tu semilla sea sembrada en nosotros y que esta semilla germine, crezca, florezca y lleve mucho fruto, Señor, al 100 por 1. Que tu palabra cumpla todo el objeto por el cual tú la envías, Señor. Hoy queremos ser transformados por ella. Hoy vivimos para ti y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Vamos bien? Ahora sí. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Aquí tenemos una gráfica que nos hizo la IA, ¿cierto? Caballos con cabezas de leones. ¿Qué más eran? Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Cuáles son esas 3 plagas? Fuego, humo y azufre, que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Y aquí viene el segundo ay, la sexta trompeta. Aunque no lo dice acá, cuando vamos luego a hablar de la séptima trompeta, dice la palabra, y el segundo ay ha pasado. Ahora viene el tercer ay. Por lo tanto, sabemos que aquí en este pedacito de los juicios está el segundo ay. Y ese ay es la exclamación de Dios por lo que está ocurriendo en la tierra, que estamos llegando a esos picos de más dolor, de más tormento, de más dificultad. Hace 8 días hablamos de la quinta trompeta, que va a ser algo terrible.
algo tortuoso. Pero acá dice la palabra de Dios que hay 4 ángeles que están amarrados en el gran río Éufrates. Y sabemos que estos ángeles no son ángeles buenos, son demonios, porque Dios no va a amarrar a sus ángeles, ¿cierto? Ellos están haciendo su obra, dice la palabra en Salmos, que los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Ellos están acá en esta tierra, una gran parte de ellos, haciendo que la palabra de Dios se cumpla. Y cuando tú hablas la palabra de Dios, los ángeles van a moverse para hacer que esa palabra se cumpla. La palabra de Dios es poderosa, ¿sí lo crees? Entonces cuando tú la hablas, estás moviendo todo un mundo espiritual que está trabajando para ti. Ángeles están obrando, haciendo que esa palabra que tú estás hablando tenga poder. Y vemos también cuando hablamos de la corte celestial allá en esa temporada de la casa del Padre, cómo también ángeles adoran a Jesús, están en el trono, que los 24 ancianos, que los 4 seres vivientes, ¿se acuerdan? Que son millares y millares de ángeles adorando al Señor, que están allí frente al Señor, adorando al Cordero inmolado, pero también al Padre que está sentado en el trono. Entonces los ángeles están todo el tiempo ahí moviéndose. Estos 4 ángeles que dice aquí la palabra de Dios, no son ángeles de Dios, son ángeles caídos. Son demonios que también están amarrados allí, como dice el versículo, lo leímos, para la hora, la fecha, para el día exacto. Dios tiene marcado ese día en su calendario. Nadie lo sabe, solo Dios, nadie, ni los ángeles, dice la palabra del Señor, sabe cuándo es ese día, el día y la hora. Que nosotros como hijos de Dios podamos medir los tiempos, calcularlos y saber que ya todo esto está a punto de ocurrir, es diferente, porque el Espíritu Santo de Dios nos da la capacidad de interpretar la Biblia, hacer un trazo correcto y entender en qué tiempo estamos. Ojo, tiempos, el día y la hora lo sabe Dios. Y yo creo que después de todo lo que hemos visto, podemos concluir que ya estamos en los últimos de los últimos tiempos, que ya Cristo está a la puerta, que ya en algún momento nos fuimos. Amén. Pero ese gran día, el día de la ira, que hablamos de la copa de la ira de Dios, el cáliz de la ira de Dios, ya viene después de que la iglesia sea raptada de la tierra, que es algo que nosotros creemos de esa manera. Hay doctrinas que no lo creen así, hay doctrinas que creen que la iglesia va a estar en la tribulación y que va a tener que vivir la gran tribulación. Pero hemos visto un sinnúmero de versículos donde Dios nos muestra que la iglesia es guardada de la ira que viene sobre el mundo, que Dios no castiga al impío juntamente con el justo, que cada injusticia, que cada transgresión recibirá su justa retribución y que la iglesia tiene que ser sacada de la tierra antes, y tiene obvias razones, y te voy a explicar por qué. Si todos estos demonios van a ser desatados para venir a atormentar a la humanidad, a la gente, ¿tú te imaginas si la iglesia estuviera presente en la tierra? La iglesia no permite que eso pase, porque la iglesia no le tiene miedo a los demonios. ¿O alguien aquí le tiene miedo a los demonios? No, los demonios están derrotados, los demonios están vencidos. Hace 8 días tuvimos 3 servicios poderosos. Hubo liberación, Dios se movió impresionante en este lugar. Pero eso es algo normal para nosotros. Y no decimos esto para gloriarnos, para nada, toda la gloria es para nuestro Señor. Lo que pasa es que entendemos claramente que el poder de Dios es muy, muy, muy grande, mucho más grande que el poder del enemigo. De hecho, el enemigo está derrotado, vencido, puesto por debajo de nuestros pies. ¿Sí lo creen o no? ¿Tú te imaginas si la iglesia estuviera en la tierra en este momento y aparecen todos estos demonios? ¿Qué haría la iglesia? Se levanta y no los deja hacer nada, ¿o no? Y los de hechos más. Que aquí en esta iglesia sabemos y entendemos la autoridad que tenemos en Cristo. Imagínate que no, que se levantaron, que estos demonios, 200 millones de, algo así, ¿no? Yo no digo que sea igual, pero algo así, caballos con cabezas de león, colas de serpientes, que arrojan fuego, azufre, humo por su boca, y con eso matan a la tercera parte de la población humana que aún quede sobre la tierra, y que están así rugiendo, cabalgando por la tierra, matando, destruyendo. ¿Tú te imaginas un cristiano por ahí lleno del Espíritu Santo? Reprende y el demonio tiene que obedecer, porque ante el nombre de Jesús los demonios tienen que doblar su rodilla. Pero como la iglesia no va a estar en la tierra, ellos van a hacer y deshacer y van a hacer de las suyas. ¿Sí estamos? Porque yo creo que ustedes la tienen clarísima. El diablo está derrotado.
Nadie le tiene miedo al diablo, ¿cierto? O alguien le tiene miedo. A mí a veces me llaman, pastor, venga ahora a mi casa porque nos están asustando. Y entonces pues uno va, ¿no? Uno camina en amor. Pues no debería, porque yo creo que cada cristiano debería echar fuera al diablo y ya. Eso lo puede hacer cualquier hijo de Dios. No, pastor, es que me están corriendo las cosas. Yo estaba durmiendo y alguien vino y empujó un libro que yo tenía sobre la mesa y se cayó al piso, pastor. ¿Y de verdad eso te asusta? O sea, un demonio con toda su fuerza cogió y empujó el libro y ¡pum!, lo botó al piso y, oh, tan poderoso pues. Eso lo hace mi gato también. ¿Por qué le tenemos miedo al demonio? Es que me cerraron la puerta. Mi hijo de 2 años también la cierra. O sea, ¿qué es eso? ¿Por qué el enemigo logra asustar a las personas? Si alguien tiene la revelación de Cristo, dice, no, en el nombre de Jesús, más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. Y por eso yo aprovecho para decir ciertas verdades en medio de todo esto, ¿cierto? Que nos va a ayudar muchísimo. Porque tienes que tener claro que el poder y la autoridad la tienes tú, no el diablo ni los demonios. Un día yo fui a orar a un negocio de alguien acá en la iglesia y el demonio, ¿sabe qué hacía? Se orinaba en el baño. O bueno, se escuchaba así el chorro caer. De verdad, son cosas que pasan. Pues ya oramos y todo estaba limpio en el nombre de Jesús. Pero esas cosas pueden pasar. ¿Y qué hace el enemigo? Tratar de asustar a las personas porque el temor es su arma. El único poder que él tiene es el que tú le das. Entonces, si tú tienes miedo, pues él va a comenzar a ganar ventaja. No, si alguna cosa de esas está pasando, tú tienes autoridad, tú tienes el nombre de Cristo. Me gusta Kenneth Hagin en el libro La autoridad del creyente. Él dice que nuestra autoridad es muy grande y que es algo así como un policía de tránsito que se para en una autopista que está llena de automóviles y solo con levantar su mano todos los carros se detienen. Hay algo más grande que la fuerza y se llama la autoridad y tú la tienes. El policía con toda su fuerza no podría detener un solo carro, no podría, pero con la autoridad sí, porque tiene un uniforme que respalda a esa persona, ese policía barrigoncito, gordito que tú ves, tiene tanta autoridad que hace que toda una autopista se detenga solo con pasar y hacer así. Eso hablando en un plano natural, pero que nos sirve mucho para entender cómo es el plano espiritual. Si tú tienes a Cristo Jesús, si tú estás en Dios, si tú eres una nueva criatura, si tienes el Espíritu de Cristo, créeme que los demonios tendrán que detenerse cuando tú levantes tu mano. Cualquier plan del enemigo tiene que ya parar, porque tú eres un hijo de Dios. Necesitamos más revelación de la autoridad que tenemos, mucha más. Porque echar fuera a un demonio lo puede hacer cualquiera, cualquier hijo de Dios, ¿no? ¿Sí lo creen o no? Jesús lo dijo allá en la Gran Comisión: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces eso no es algo que pasa como, uy, una novedad. No, creo que nosotros donde estemos, donde vamos caminando, los demonios se sujetan, los demonios tiemblan, el demonio huye. ¿Que le tenemos miedo al diablo? No, el diablo nos tiene miedo a nosotros. El diablo sabe que llevamos el poder de Dios, que tenemos revelación con respecto a nuestra autoridad. Por eso cuando un demonio te ve llegar a algún lugar, inmediatamente se esconde. Porque donde se deje pillar, pierde. ¿Sí o no? Esta iglesia está llena de personas así. Es que como los demonios vienen a robar, a matar, a destruir, los demonios traen pobreza, enfermedad y muchas cosas más, pues nosotros no permitimos eso en el nombre de Jesús. Que llegó acá a mi casa a molestar, no, me paro en el nombre de Jesús, te vas. El diablo está derrotado, está vencido. Un día Smith Wigglesworth estaba durmiendo en su cama y se despertó porque sintió inmediatamente ahí la presencia de algo oscuro en su habitación. Y él se giró y ahí estaba el diablo. Y él lo pudo ver, estaba el diablo parado así, mirándolo mal. Y Smith Wigglesworth dijo, ah, es el diablo. Se giró y siguió durmiendo. Es el día, yo pensé que era otra cosa, pero el diablo. Pronto yo no, se me metió un animal, alguna cosa, pero el diablo, o sea,
Un día un misionero estaba en África, por allá predicando en unas comunidades, llegó a su hotel, estaba agotado y cuando entró a la habitación donde estaba durmiendo, todo estaba desordenado, los cajones abiertos, la ropa por el piso, la cama extendida, las cortinas en el piso. Y él pudo sentir también en su espíritu, percibir que como una fuerza demoníaca estaba ahí haciendo todo eso. Entonces él tomó autoridad y dijo: en el nombre de Jesús, te vas de mi habitación, te vas fuera. Y entonces vio cómo la cortina se movió y esa fuerza que estaba ahí haciendo todo ese estrago se fue. Y entonces él miró todo ese desorden y dijo: uy, no, venga para acá, regrese, me ordena el cuarto, me hace el favor. No es una historia de verdad. Yo no van a ponerme a ordenar lo que usted hizo, me ordena el cuarto. Y entonces todo comenzó a atenderse, los cajones se comenzaron a organizar solos, todo comenzó, las cortinas, la cama, todo. Y cuando terminó de organizar le dijo: ahora sí te vas en el nombre de Jesús. Y se fue. ¿Te parece mentira? Le dan ganas a uno como contratar 2 para el aseo de la casa, ¿no? Un par que le ayude a uno ahí para atrapear, a barrer. ¿Alguien lo pensó? Miren, en serio, el mundo le da al diablo un poder que no tiene. Y los cristianos muchas veces le dan al diablo un poder que él no tiene. Y algo Dios ha cambiado en mi forma de ver esto. Porque antes, o como fui criado, no sé cómo nos enseñaron, uno pensaba que el diablo, los demonios era algo poderosísimo, algo tremendo. Es más, cuando había una liberación, cuando había un endemoniado por ahí gritando, le decían a uno: cierra los ojos porque se le mete el demonio. Y uno chiquito ahí con los ojos cerrados: no los abro porque donde los abra se me mete. Eso no es así. El diablo es un pobre derrotado. Está por debajo de nuestros pies. No tiene poder contra la iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Lo que tenemos que hacer nosotros es estar llenos de revelación de quiénes somos, quién soy yo. Si yo sé quién soy, yo no tengo miedo. Soy un hijo del jefe. Los demonios tiemblan ante Dios. Los demonios doblan su rodilla ante el nombre de Jesús. Y el que está en mí es el creador del universo. Por eso debo ser consciente de esta verdad, que donde quiera que yo vaya, el poder que me respalda es mucho más grande. Pero pastores que están haciendo brujería, ¿y qué? ¿Acaso la brujería es más poderosa que Dios? No. Yo sé que los brujos hacen cosas horribles, matan a las personas. Pienso que debería haber una ley que castiga la brujería, porque mucha gente ha muerto a través de brujería. Las mujeres van y hacen hechizos para que su esposo se enferme, para que su esposo tenga problemas. Hacen hechizos a otra mujer para que el embarazo lo pierda, para que el niño muera. Cosas como esas hacen. Los brujos es una cosa diabólica. Pero mayor es el que está en nosotros. Puede dañar, destruir, pero a nosotros no. Entiéndelo. No le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo a la brujería, a la hechicería. No les tengas miedo a nada. Mayor es el que está en nosotros. Dios es más poderoso. Aleluya. ¿Sí lo creen? Que están matando gatos, pastor. Que están derramando la sangre y haciendo pactos. Yo tengo la sangre de Cristo. A mí no me vengas a asustar con la sangre de un gato. Qué feo, qué pesar con los animalitos. Pero mayor es el que está en nosotros. Amén. ¿Sí ves por qué la iglesia no va a estar acá? La iglesia, y más la iglesia de los últimos tiempos, que tiene una revelación más grande con respecto a su autoridad, tiene que ser sacada de la tierra. O si no, la iglesia no permitiría que todas estas cosas pasen. Un solo cristiano lleno del poder de Dios puede detener todo el infierno. Uno solo. Aleluya. Nosotros nos decían que nos estaban haciendo brujería, que los brujos de la 42, que no sé qué. Un día destapamos el contador del agua que estaba en el piso para hacer un arreglo y encontramos un poco de cosas ahí, amarres y
frascos con unos líquidos y un riegos y cosas y muñecos y algo de eso nos tocó. Yo digo, ¿qué sentirá el diablo al darse cuenta que no puede hacer nada contra nosotros? Barrada, ¿no? También, pobrecito. Yo como que me lo llevo a hacer oficio a mi casa. No, mentira. No, mejor tenerlo afuera. Somos más que vencedores en Cristo. Y perdóname que te diga todo esto, pero es que el Espíritu de Dios me dijo, no tienes que correr, vamos a encontrar verdades en cada cosa que vemos dentro de esto. Porque yo entiendo a Dios, entiendo cómo es el mundo espiritual cuando entiendo la profecía bíblica. Porque en la profecía bíblica puedo ver cómo se mueve este mundo, que detrás de esto visible hay un mundo invisible. Piensa en esto, 200 millones, 200 millones. Es un montón. Pero es solamente una parte. No son todos los ángeles del infierno que se levantaron para venir a matar a la gente. No, son ángeles que estaban para este momento. Algunos teólogos lo interpretan como los mismos que estaban con formas de langosta, ¿se acuerdan? Hace 8 días, y que ahora vienen con esta forma, ahora sí a matar. No sé, de pronto sí estén en lo cierto, quizá no, quizá sean otros demonios diferentes. Para mí que son otros, que vienen ahora, que estos 4 que estaban encadenados en el río Éufrates, los sueltan y los traen para hacer todo ese mal y dirigen toda la tropa para destruir toda la tierra. No sé cómo sea. Algunos teólogos también han dicho que esto es algo simbólico, que no son demonios, que es un ejército de soldados, que muy posiblemente China, que es el que tiene el más grande ejército en el mundo al día de hoy, pero es que 200 millones es una barbaridad. Solo Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Imagínate 200 millones de soldados, es que es algo que es imposible. Yo por eso no estoy de acuerdo con esa hipótesis, ya que para el momento en el que va a ocurrir esto, gran parte de la población también ha muerto. Entonces ya la población es el mismo número que había cuando empezó la gran tribulación. Entonces mucho menos en ese momento habrán tantos soldados. Que los caballos que dice acá en sentido figurado son con cabeza de león y todo eso son los tanques de guerra donde vienen los soldados, pero es que para operar un tanque de guerra no solo se necesita una persona, se necesitan muchísimas más. O sea que tendrían que ser más de 200 millones de soldados, supongamos que van 4 por tanque, aquí se nos multiplica o no. Si tú vas a la plaza de eventos del Parque Simón Bolívar, que es el lugar más grande que hay en Bogotá para hacer eventos, ahí caben 90.000 personas. Y tú entras ahí y dices, cuando está full aforo, ¿no? Y tú ves ese lugar y dices, qué cantidad de gente, que son 90.000 personas comparado con 200 millones. Más bien yo me inclino por la interpretación que realmente son demonios, que vienen a atormentar, a matar a las personas, ya no a atormentar, perdón, a matar a las personas con el fuego que sale de su boca. Que van a matar la tercera parte de la población que aún quede para este momento de la gran tribulación. Ellos vendrán con toda su furia, estos demonios, porque dijimos que los juicios son literales, que no podemos decir que son simbólicos cuando Dios no ha dicho que son simbólicos. Otras cosas en el Apocalipsis Dios dice que son simbólicos. Ahí sí, buscamos la interpretación. Quizá no seamos exactos 100%, no sé, pero por lo menos creemos que estamos enterándonos de lo que va a pasar y eso hace que estemos apercibidos para lo que viene, porque cuando venga todo eso sobre la tierra, tú y yo estaremos de fiesta en el cielo. Amén. Nada de esto va a ocurrir con nosotros y así lo creemos en el nombre de Jesús. Porque yo espero que todos los que están aquí esta mañana, los que vinieron al servicio de 8, incluso los del 12, no, incluso no, también los de 12, vamos todos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. No, incluso no, también los de 12. Amén, ¿lo creen? Nos vamos con Cristo. No tenemos por qué quedarnos a ver todas estas cosas tan terribles. 200 millones. Hace 8 días cuando hablábamos del endemoniado gadareno, leíamos que ese hombre, solo una persona, tenía más de 6.000 demonios viviendo dentro de él. 6.000 demonios en una persona. Es que el mundo espiritual es mucho más grande y real de lo que tú te imaginas. Si tú pudieras ver con tus ojos del espíritu la cantidad de demonios que vuelan por los aires mientras tú caminas por una calle fría de Bogotá, quedarías asombrado. Porque dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Son millones y millones y millones de demonios. Todos los que estaban en el abismo, todos los que ahora están siendo sueltos, y es apenas una parte de todo ese
séquito de maldad. La palabra de Dios dice que cuando Lucifer cayó a la tierra, ¿cierto? El dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas, que son la tercera parte de los ángeles creados por Dios, que son hoy día los demonios. Entonces, eso lo vimos hace 8 días. Está Miguel, Gabriel y Lucifer, ¿cierto? Miguel y Gabriel con su gente aún están sirviendo a Dios, haciendo su trabajo, pero Lucifer con todos sus ángeles cayeron a tierra y hoy día son todos esos demonios. Y esos otros que no guardaron su dignidad, que no guardaron la autoridad, son los que están encarcelados en esas prisiones, esperando el día que viene el juicio para entonces salir a atormentar y a matar y a destruir. Entonces no podemos hacer caso omiso de lo que pasa en el mundo. Detrás, escúchame, detrás de esa película que el diablo quiere que tú veas, hay demonios tratando de influenciarte para meter en tu cabeza veneno, para destruirte como una bomba desde dentro hacia afuera. No ignores las maquinaciones del diablo. Como él sabe que el poder lo tienes tú, su recurso es el engaño. Detrás de esa cara bonita, de esa mujer que te está haciendo ojitos, tú no sabes la influencia demoníaca que hay para tratar de destruir tu hogar, para destruir tu familia. No ignoramos sus maquinaciones. Detrás de ese ofrecimiento, de ese amigo que me está diciendo, ¿para qué vas tanto a la iglesia? No es necesario ser tan fanático, mejor vamos. ¿Qué tal si este fin de semana nos vamos de paseo y nos vamos con unos amigos, no sé, una finquita por allí, hacemos un plan? Tú no sabes qué tantas patrañas del enemigo están detrás de todo eso. Tampoco te estoy diciendo que veas demonios por todo lado y que te vuelvas así todo súper espiritualoide como, no, tampoco. Pero no ignoramos sus maquinaciones. Porque dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y dice la palabra que a ese tenemos que resistirlo firmes en nuestra fe. Nuestra fe. ¿En qué consiste la fe? La fe es una posición de victoria. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios. El maligno no me toca. Soy santo, soy lavado con la sangre de Cristo, soy bendecido, estoy lleno del Espíritu Santo, soy lo que Dios dice que soy. Y cuando tú tienes una revelación de quién eres en Cristo, de qué tienes en Cristo y qué puedes hacer en Cristo, entonces tú te vuelves inmune a los ataques del diablo, porque tú no le comes cuento. El diablo dice, te voy a matar, tú le dices, mentiroso, no puedes, soy un hijo de Dios. Te voy a enfermar. Mentiroso, no puedes, soy un hijo de Dios. Voy a acabar tu familia. Soy un hijo de Dios, no puedes. Te voy a destruir. Vas a quedar disfónico, no me digas más. Yo soy un hijo de Dios. A mí el diablo no me toca, a ti tampoco. Aleluya. ¿Hay alguien que crea esto o no? Ya que estamos hablando del diablo. Pero es para el Señor, ¿no? Pónganle cuidado lo que dice la palabra de Dios en Isaías en el capítulo 14, versículo 12. Hablemos del diablo un poquito más. ¿Cómo caíste del cielo, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas, en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo se inclinarán hacia ti los que te ven, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Tú sabes el diablo por qué te odia tanto a ti? ¿Quieres que te lo diga? Porque a ti te dieron el lugar que él siempre soñó tener. Tú fuiste sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Sobre todo poder, autoridad, sobre todos los ángeles. Tú eres un hijo de Dios que está sentado en el trono de Dios. Satanás siempre quiso ese lugar, pero a él no se le otorgó. Él intentó hacer de todo para obtenerlo, pero fue quitado del cielo y lanzado a la tierra como un rayo. Y tú que no hiciste nada para tenerlo, Dios te sentó ahí por pura gracia.
Por eso Satanás a ti te odia. Por él ya nos habría matado hace rato. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Yo creo que los planes del diablo para destruirnos han sido muchos, pero no ha podido. Y no podrá. ¿Cuántos lo creen? Nos vamos a mantener en fe hasta que Cristo venga. No vamos a dejar fluctuar nuestra fe. Es más, va a crecer nuestra fe. Pero el diablo, ¿qué quiere? Derrotar a ese que tiene el lugar que él siempre quiso tener. Entonces, cuando tú te subes en ese lugar de autoridad y entiendes que estás sobre él, que él está debajo de tus pies, que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, el diablo, como el perro con el rabo entre las piernas, tiene que irse. Y tú sigues simplemente en autoridad, creciendo, en victoria. Aleluya. El camino que Dios diseñó para nosotros es victoria, triunfo, bendición. Pero mira lo que dice el último versículo, o los dos últimos versículos. Dice la palabra de Dios que el diablo, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dice, se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este el varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Es como una exhibición pública que se va a hacer del diablo. En algún momento se pondrá ahí. Vengan todos y mírenlo. Quiero que observen quién es el diablo. Como en los tiempos antiguos, cuando conquistaban otro reino y paseaban al rey del otro reino que había sido derrotado y lo ponían en una procesión para que todos lo vieran, y era un momento de humillación para ese rey que había sido derrotado. Y todos le gritaban y todos se burlaban de él. Un día el diablo será puesto ahí para que todo el mundo pueda observarlo. Y dice la palabra que se inclinarán a él para mirarlo. Eso no quiere decir que se van a arrodillar ante él. Lo que dice es que es tan pequeño, está tan derrotado, quizá tan encorvado, que tú tengas que agacharte para mirarlo y decir, ¿de verdad? ¿Este era el que asolaba el mundo? ¿Esto era lo que ponía a los reyes así, que desoló la tierra y la dejó como un desierto? ¿En serio este era? Es que el único poder del diablo es el engaño, porque el diablo fue despojado de todo su poder. Pero bueno, nosotros que tenemos esta revelación no esperamos a ese día para decir, ¿en serio este era? No, desde ya sabemos, ese no tiene poder. Por eso le dicen el chanclas, porque está por debajo de nuestros pies. ¿Sí o no? Y yo quiero, como pastor, de verdad, muy humildemente, dejar una semilla de fe en tu corazón, para que tú no te dejes ya dar 3 vueltas del enemigo, para que tú entiendas tu lugar, para que tú no le permitas al enemigo enfermarte, dañarte, destruirte. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. En Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 11, dice la palabra así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí el mensaje de Ezequiel es al rey de Tiro. Pero obviamente no es un rey físico, una persona que gobierna en las regiones de Tiro. No, está hablando de que el diablo es el que está gobernando en ese momento sobre Tiro. Y en ese momento seguramente el diablo tenía ahí su trono y estaba ahí gobernando. Dice la palabra que ellos están en las regiones celestes, en este primer cielo. Entonces ahí está, y el mensaje es claro para el rey de Tiro, diciéndole, tú te paseabas por el trono de Dios, en el santo monte de Dios, en el Edén de Dios. O sea que no estaba hablando con una persona, ¿sí o no? Realmente estaba hablando con el diablo y le estaba diciendo, tú estabas ahí hasta que se halló en ti maldad. Es que la maldad no se la inventó Dios, como algunos dicen por ahí.
No es como algunos dicen que Dios creó lo bueno y también creó lo malo y nos dejó ahí en la mitad de un juego. No, Dios no tiene maldad en él. Dios es santo, 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 puro. Pero esta creación fue hecha con la capacidad de crear. Ellos tienen libre albedrío, ellos pueden tomar decisiones. Los ángeles, los que estaban ahí, dice aquí: oh querubín protector, que te paseabas con todas tus piedras preciosas, bañado en hermosura, hasta que se halló en ti maldad. La maldad fue un invento de Lucifer. Satanás se inventó la maldad, no fue Dios. ¿Si estamos o no? ¿Tú crees que Dios es bueno? En Él no hay maldad. Dios es santo, 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 puro. Nunca, ni siquiera pongas en tu boca algo así. Porque yo sé que hay doctrinas que por ahí andan y dicen cosas como esas. Dios inventó lo bueno, también lo malo, para, no sé qué, y sus teorías. No, no, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro. Y aquí estamos viendo el origen de la maldad. El origen de la maldad nació en el corazón de este ser llamado Lucifer, que hoy día lo conocemos como el diablo y Satanás, la serpiente antigua. Y sigue leyendo conmigo. Versículo 16, dice la palabra de Dios así. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén, hasta ahí, ¿cierto? No, pásamelo, faltan dos. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ese es el diablo, un espanto y ya. Amén. Entonces no le tenemos miedo al diablo. Tenemos poder sobre el diablo. Chévere, ¿no? Chévere. Que si a ti te llaman y te dicen: hay una persona que está con una situación, tú vas y oras, porque tú sabes que Dios te está contigo, Dios te respalda, que mayor es el que está en ti, que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Un día Jesús envió a predicar a 70 personas. Esa historia está en Lucas en el capítulo 10, versículo 17. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Ahora mira lo que sigue. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Entonces yo creo que cuando llegaron los discípulos, los 70 que Jesús envió a predicar, ellos llegaron muy emocionados, porque habían experimentado un poder que no conocían, un poder que los acompañaba en esa misión. Los demonios se sometían a ellos, se sujetaban a ellos. Y llegaron con la buena nueva: Jesús, no te imaginas, o sea, querían impresionar a Jesús, ¿no? Jesús, no te imaginas, los demonios se nos sujetan. ¿Qué respondió Jesús? Yo vi a Satanás cuando cayó como un rayo. Yo estaba ese día. Yo vi cuando él fue destronado, cuando fue puesto sobre la tierra, y entonces pues ya nunca más saldrá de acá, excepto cuando se ha lanzado al lago que arde con fuego y azufre, ¿no? Pero Jesús dijo: yo ya lo vi. No se regocijen de eso, eso es algo normal. Ustedes pondrán sus manos sobre los enfermos, sanarán. Ustedes echarán fuera demonios. ¿Y qué dijo Jesús? He aquí os doy potestad. Di conmigo: potestad. ¿Qué nos dio Dios? ¿Qué nos dio Dios? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones.
que son figuras de demonios. En el Salmo 91 dice: hollarás al cachorro de león y al dragón, sobre el áspid pisarás. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios así? Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Nosotros tenemos el poder, dice el Señor Jesucristo, que os doy potestad, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aleluya. Nada nos daña. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree? Yo también lo creo. El Señor nos dio a potestad, autoridad. En Efesios capítulo 1, versículo 21, dice la palabra: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo nuestros pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Si tú eres la iglesia de Cristo, el poder está en ti, porque tu cabeza se llama Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo en esta tierra. Pero bueno, solo esto quería decirlo porque quiero que tengas clara tu autoridad, para que no te dejes engañar del enemigo y para que no creas lo que la gente dice, que la iglesia va a tener que ser víctima de todo esto, que la iglesia va a estar en la gran tribulación, que los demonios van a venir y a muchos matar. No, eso no es verdad, porque Jesús dijo estas palabras: la iglesia será fundada sobre la roca, esa roca se llama Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Quiero dejarte esto súper claro. En este momento la iglesia no va a estar. Estos demonios que salen, y es que el río Éufrates, que es un río importante también en la Biblia, los teólogos, los historiadores coinciden que el huerto del Edén estaba por estas regiones. Entonces para los demonios es un trofeo ese lugar, porque es el lugar donde derrotaron al hombre y le quitaron el poder que Dios le había dado. Porque Satanás le quitó la autoridad a Adán. Dios le había puesto a Adán para gobernar la tierra. Era el rey de toda la creación. Dios le dio esa tarea, pero él pecó y le entregó el poder al diablo. Desde entonces el que gobierna el mundo se llama diablo. No a nosotros, ¿no? Somos de otro reino, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces esos lugares se han caracterizado durante toda la historia por muerte, por pobreza, desilusión. Este gran río Éufrates que recorre Irak, Siria y Turquía, atraviesa estos tres países, que nace realmente en Turquía, ¿cierto? Luego pasa por Siria, llega hasta Irak, luego desemboca en el Golfo Pérsico al mar, ¿verdad? Este río tiene muchos secretos y muchas cosas guardadas que la palabra de Dios en las profecías bíblicas lo incluye, porque dice la palabra que este río se va a secar para que el ejército que viene de Oriente, de los reyes de Oriente, ataque a Israel en el gran Armagedón, que es la última de las batallas que ya vamos a ver. Y si tú ves las noticias, encontrarás, métete a internet y busca, que el río Éufrates se ha venido secando. Los niveles del agua han bajado, pero muchísimo, causando tragedias ecológicas, porque este río era muy importante, era una fuente de vida para estas regiones, tierras desérticas por donde pasaba este gran río. Ahora los niveles del agua han bajado, se han descubierto unos huecos. Yo quería mostrar unos videos, pero prefiero no, porque no sé exactamente la veracidad de estos videos, pero en internet hay bastante contenido de personas que han ido al río Éufrates en unas cuevas que se han descubierto al bajar el nivel del agua y han escuchado ruidos, gritos, escuchan gritos por allá a lo lejos, como rugidos de demonios. Búsquenlo en internet y mírenlo. Personas han grabado eso y ha quedado ahí. Entonces, yo no creo que eso sea casualidad. Yo creo que todo se está listando para que la profecía bíblica se cumpla. ¿Tú qué crees? Todo ya ha venido dándose, todo está mostrándose delante de nuestros ojos. Y algo también te quiero decir con respecto a esto, y es que dice la palabra que la voz del altar, eran voces que salían del altar y que decían al ángel que tenía la tarea de desatar esos 4 ángeles caídos que estaban allí, y clamaban para que lo hicieran. Y recuerden cuando veíamos antes que esas voces del altar clamaban venganza de la sangre inocente que se ha derramado.
Entonces es como vamos a ejecutar juicio porque tenemos que hacer que se cobre la justicia por estas personas que han muerto. Y me gustaría que pienses en algo. No solo en los mártires que murieron por causa de Cristo, que a lo largo de la historia han torturado, han matado. Piensa en todos los niños que han muerto en el vientre de sus madres. En estos últimos tiempos que se ha legalizado el aborto en muchos países, ¿cuántas mamás han matado niños inocentes en sus vientres? Que no se les dio la oportunidad siquiera de nacer, de venir a este mundo, porque no se les consideraba seres humanos. Pero la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos, porque desde que es un embrión ya hay espíritu en ellos. Y cuando una mamá asesina al bebé que está en su vientre, está cortando con una vida. Pero, ¿sabes qué hace el mundo? El mundo quiere mostrar que esto es algo normal, que es tu cuerpo, es tu decisión. Tú decides si lo tienes o no lo tienes. Y es tan horrible que incluso quieren aprobar que hasta los 8 meses una mujer puede abortar. Hasta los 8 meses de gestación. ¿A ti te parece que eso es algo normal? ¿En serio? No es que no es tu cuerpo, no es tu decisión, es otro cuerpo, es otra persona que está en tu vientre. Nosotros en esta iglesia, y creo que en toda iglesia que predique la doctrina de Cristo, estamos en contra del aborto, porque es de las muertes más vergonzosas que hay cuando una persona mata a alguien que no tiene cómo defenderse. A un bebé que ni siquiera ha podido desarrollarse completamente. Nosotros creemos que el aborto es algo satánico. Dice la palabra en la ley, nunca pasarás a tu hijo por la muerte, porque abominación es a Jehová. Y si tú lo hiciste, quizá Dios te perdona y Dios te da una nueva oportunidad. Pero entiende que eso se llama homicidio. Y para mí que las voces que claman del altar no son solamente esos mártires cristianos, para mí que son todas las personas que han muerto, que han sido víctimas, que han sido inocentes, que otros opresores vinieron a matarles, a dañarles y nunca nadie hizo nada. Es que hay un Dios justo que tiene que cobrar venganza por todo esto. Y si la persona no se arrepiente, no hay nada más que hacer. El juicio tiene que venir. Es que la palabra dice que Dios es Dios de los desamparados. Dios es Dios de los que sufren. Dios es Dios de los huérfanos y de las viudas. Dios es el Dios de aquellos que están viviendo en la miserableza. Dios es un Dios bueno y justo. ¿Estás de acuerdo con eso? Todas esas voces claman y dicen, es momento de desatarlos. Tiene que ser ya. Y ese clamor que ha venido repitiéndose en el cielo, entonces dice la palabra que el ángel viene y desata estos 4 ángeles que dirigen toda esta operación de 200 millones de demonios que estarán en la tierra matando a las personas. Dice la palabra del Señor que ahí junto al río Éufrates está Babilonia. De hecho, tú puedes mirar ahí en Google Maps si quieres y ubicar dónde está Babilonia, que está muy cerca al río Éufrates. Y la palabra describe el río a Babilonia como una guarida de demonios. Mira lo que dice Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, toda esa pudredumbre de espíritus, de demonios, que es como si estuvieran haciendo su centro de operaciones ahí y desde ahí estuvieran gobernando sobre todo el mundo. No sabemos exactamente si es así, pero al parecer lo es. Eso nos explica por qué por todas esas tierras hay tanta muerte y tanto dolor, tanta guerra, tanta injusticia, tanta opresión. Iglesia, Cristo viene pronto. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y eso es cuando se va a dar la guerra del Armagedón, ya vamos a ver eso, pero mira cómo la palabra del Señor habla de que este río se va a secar
Y es lo que está pasando ya en este momento. Este río ya se está secando, ya se está alistando el camino para los reyes de Oriente, para sus ejércitos. Ya casi se viene esa gran guerra del Armagedón, que será la última cuando Jesús vendrá e irrumpirá para tomar ya control completo de la tierra. Todo se está cumpliendo, todo lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Iglesia, Cristo viene pronto. Y es el mensaje que no podemos parar de dar y tenemos que entregar y decir: Cristo viene pronto. Pero quiero concentrarme en una cosa que me llamó mucho la atención al leer este pasaje, y con esto quiero terminar. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 así: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, estos demonios vinieron y mataron la tercera parte de las personas que habían vivas, ¿verdad? Los que no murieron, los que quedaron vivos, está hablando aquí de ellos, dice, ni aún así se arrepintieron. Piensa en esto. Esto a mí me rayó la cabeza. Dije, ¿cómo después de ver todo lo que está pasando, ni siquiera así se arrepintieron? No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es que bien dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 27 versículo 22: aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Es que el necio es necio. Y aunque venga y lo trituren y le toque muy duro, aún así a veces son tan necios que ni siquiera entienden de esa manera que tienen que arrepentirse de su dolor, de sus pecados, perdón. ¿Cómo es posible que estas personas que quedan vivas no se arrepientan? Pero fíjate en lo que está diciendo el texto, porque aquí hay un tesoro. Escucha, dice la palabra de Dios que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar. Si ves la relación que hay, escúchame, entre la idolatría y los demonios, es una brecha muy cerrada. Porque los demonios siempre quisieron ser adorados. Pero una persona en su juicio cabal no va a adorar un demonio. Tiene que ser un satanista, ¿cierto? Para que haga algo así. De lo contrario, una persona normal en este mundo no va a decir te adoro, diablo, o algo así. No, no lo va a hacer. ¿Sabes qué hacen los demonios para poder ser adorados? Se meten en las imágenes para que cuando la persona adora la imagen, realmente está adorando a los demonios. Mira lo fuerte que es la idolatría. La idolatría está ligada con todo, con los demonios, pero no solo con los demonios, está ligada con los pecados sexuales. Ahí lo dice al finalizar. Déjame ver otra vez donde estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 9. Dice la palabra de Dios: y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. La idolatría está ligada a la fornicación, a los hurtos, a las hechicerías, a los homicidios. Cuando estábamos en la 42, en el primer piso había un centro de brujería. Y a mí me tocó entrar allá, no porque yo quisiera, me tocó entrar. Y cuando yo entré, vi altares por todo lado, con imágenes que al arcángel Gabriel, que a la Virgen de Guadalupe, que al no sé qué, que al divino niño, que tal. En ese centro de brujería, con velas encendidas, con una cantidad de cosas horribles, inciensos y unos olores desagradables, o a mí me parecen desagradables. Entré a ese lugar porque me tocaba mirar un tema estructural que tocaba corregir, y al entrar, de verdad, con mis propios ojos me pude dar cuenta que la idolatría y la hechicería van de la mano. Son dos cosas que van juntas. Eso es abominación a Dios. La gente adorando imágenes no sabe que está adorando demonios. Y los demonios recibiendo toda la adoración. Claro, es un poder demoníaco que les cierra el entendimiento para que no vean lo que están haciendo. Y a pesar de que la vida los golpea, de que vienen juicios, de que pasan cosas duras, no dejan de adorar sus demonios.
Siguen adorando sus imágenes, sus idolatrías. Y de verdad, mira, yo no quiero ser irrespetuoso, pero es que yo tampoco puedo callar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. Yo estoy seguro que a Dios le gusta lo que estoy predicando. Porque yo quiero que mires a un Dios, no con tus ojos físicos, sino con los de tu espíritu, que está aquí en medio de nosotros. Que no necesita meterse en un pedazo de oro, de yeso, de hierro o una escultura de barro, que es un Dios vivo. Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios está aquí, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, y tú no tienes que postrarte ante una imagen. Eso es abominación a Dios. Pero es que no son imágenes, no son ídolos, dicen. Es apenas la imagen, como cuando tú tienes la foto de tu esposa en el celular para poder recordarla y saber que ella está contigo. Sí, cómo no. Vemos sus procesiones, ¿qué hacen en ellas? No nos digamos mentiras, les prenden velas. ¿O es que acaso yo cojo la foto de mi esposa y le prendo una vela y me le arrodillo? Créanme que no lo hago. Sí, quizá en la sala de mi casa hay la foto de mi familia. Yo sé, es una imagen linda que me recuerda a mi familia, pero jamás cuando paso me le arrodillo, o le oro, o le prendo una vela, o le quemo incienso. Aleluya. Entonces ninguna cosa de esas nosotros hacemos. Pero si ustedes han estado en alguna de esas procesiones o han visto algo así, ustedes saben que es pura idolatría, ¿o no? No nos digamos mentiras. Y se convierten en ambientes demoníacos, porque los demonios están haciendo fiesta cuando eso está pasando. Pues claro, están siendo adorados, están siendo venerados. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 3. Perdón. Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ojo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Aleluya. Aquí tú no ves una imagen, ¿o si la ves? Que estemos adorando, que estemos venerando, no. Aquí creemos que Dios está en medio de nosotros y que lo podemos adorar creyendo que Él nos oye, y que es un Dios tan poderoso y tan grande que no cabe, no entra, no puede ser limitado por un pedazo de yeso. Dios es más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Te gustaría adorar a Jesús hoy? ¿Te gustaría adorar a tu Dios? La palabra de Dios dice: Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 115, versículo 1, así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y dice luego el versículo 2: ¿por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora hago una pausa. ¿Nuestro Dios está dónde? ¿Dónde está? Ahí no dice en el cielo, ahí dice en los cielos. ¿Dónde está nuestro Dios? Tienes que leerlo con atención. Si ahí dijera está en el cielo, es porque Él está allá. No, Él está en los cielos. Su presencia cubre los cielos. Su presencia cubre allá donde está su trono, en ese tercer cielo donde vive su presencia
tangible, con los querubines, con los seres vivientes, pero también está en el segundo cielo, que es en el universo. El Espíritu de Dios vive. Dios está en medio de los planetas, de las galaxias. Él está en medio del sol, de las vías lácteas, de los planetas. Él habita porque Él lo llena todo en todo. Él es omnipresente. Él no es una imagen, Él no es un ídolo. Él es el Dios que habita los cielos. Pero también está aquí en el primer cielo, que es donde vivimos nosotros, en esta atmósfera terrestre. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Y luego dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Mira cómo son los ídolos de ellos. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero el que sigue es aún más fuerte: semejantes a ellos. ¿A quiénes? A los ídolos, que teniendo ojos no ven, nariz no huelen, oídos no oyen, no caminan aunque tengas pies, porque están ahí inanimados, quietos, estáticos, porque no tienen vida. Pero semejante a esos ídolos sin vida que están ahí quietos son todos los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Sordos, mudos, ciegos, una persona que pone su confianza en un ídolo, en un pedazo de madera. Pero dice la palabra de Dios: el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando tú conoces a tu Dios, la cosa cambia, porque tú sabes que tu Dios no es ese pedazo o ese objeto. Tú sabes que tu Dios está vivo. Tú sabes que tu Dios está aquí, que tu Dios está contigo, que vive en tu corazón, que tu Dios llena los cielos, llena todo lo creado, porque Él es el Dios de la creación. Es el Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, omnisciente, el más grande Dios que habita la eternidad. Desde siempre y para siempre es su nombre. Él es el que tiene vida en sí mismo. No depende de nada para vivir, porque Él es la vida, Él es la fuente, Él es el amor que nos posee hoy. Él es esa gracia, esa alegría de nuestro corazón. Él es el aire que respiramos. Él está en este lugar.